La Universidad Nacional y el CINART S.A. presentan Una Mirada. Una Mirada. Hoy, nosotros contamos en la Dirección Regional de Educación de Heredia con gente que cree que el cambio social se puede hacer a través de la cultura. Tenemos gente que apoya, que fortalece todo eso. Entre eso tenemos, por ejemplo, todos los asesores del Departamento de Asesoría Pedagógica, de la Dirección Regional de Educación de Heredia, y a través también de la coordinadora, Dariana Vargas, que es la coordinadora de la parte de interculturalidad del Ministerio de Educación, donde nos ha apoyado ampliamente, y el conocimiento y lo que ella cree en este trabajo ha hecho que la Dirección Regional de Educación de Heredia se fortalezca y que nosotros, los que estamos en las jefaturas, creamos en esos cambios sociales a través de la cultura. La gente que viene a nuestro cantón es gente que le gusta el arte, es gente que le gusta la tradición, que le gustan las cosas hechas a mano y que le gustan disfrutar de algo diferente a nivel nacional. Nosotros consideramos como cantón que hemos logrado ese objetivo, y es un objetivo en donde no solamente estamos ayudando a las familias para que llegue dinero a su casa, sino que estamos abriendo un cantón que está cerrado a la construcción y a otro tipo de actividad por ser un cantón totalmente ambiental, porque nosotros aquí tenemos que cuidar el agua para el 60% del país. Sí, efectivamente, la gente lo valora muy positivamente, e inclusive donde en actividades hay una participación de la ciudadanía. En muchas actividades también hemos incorporado a los niños, a los jóvenes, a los estudiantes, y realmente hay una gran satisfacción. O sea, es como que en cierta medida se retomó o se consolidó un clamor que existía, y hoy lo vemos en la realidad. Cuando tenemos actividades en los parques es increíble, y cuando vamos también a los otros distritos, porque también no solamente la parte del área central del distrito primero, sino también el área de, hemos estado en Barra Blanca, hemos estado en Guararí, hemos estado en Ulloa, hemos estado en Las Flores, en Merced Norte, Merced Sur, en todos lados hemos estado y la gente lo valora mucho. Luego empezamos a rescatar lo que es la parte de Heredia cultural con la ciudad, donde en diferentes partes de las provincias de Heredia se escriben poemas, muchos destacados por los mismos estudiantes y otros rescatando poetas de nuestra propia ciudad. Pues yo creo que es un tema de que estos espacios donde convivimos, donde hacemos comunidad, nos pertenece. Entonces, si no los habitamos, se convierten en espacios vacíos, sin ningún interés, sin ningún asidero para la conformación de las identidades y de la entidad como ciudadanos y como población en general. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y el CINART S.A. Mi nombre es Maribel Quiroz Jara y en esta oportunidad vamos a hablar sobre ciudades culturales. ¿De qué se trata? Pues la idea es recuperar las diferentes manifestaciones de la cultura de una ciudad, de una nación, para que sean parte de la vida cotidiana y estén presentes en diferentes ámbitos y no solamente en lo que tiene que ver con expresiones artísticas y otras manifestaciones de la cultura. Para hablar sobre este tema nos acompaña en esta oportunidad el señor Mario Oliva Medina, quien es vicerrector de Extensión de la Universidad Nacional. Bienvenido una vez más a Una Mirada, Mario. Muchas gracias. También nos acompaña la señora Heidi Hernández Benavides, quien es vicealcaldesa de Heredia. Bienvenida. Buenas tardes, igualmente. Muchas gracias por este espacio. Y también contamos con la presencia de Mauricio González Oviedo, quien es asesor del Ministerio de Educación Pública. Bienvenido. Gracias, buenas tardes. Un tema muy innovador, el concepto de ciudades culturales, porque si bien cualquiera puede pensar, bueno, pero es que la cultura está ahí en todas partes, pero ¿qué tanto realmente, verdad, la percibimos, la vivimos?
que a pesar de ser algo pues innato de las sociedades y de los seres humanos. ¿Por qué es importante retomar este concepto? Don Mario, usted ha trabajado mucho en este sentido desde la Universidad Nacional. Sí, a mí me parece que es importante comenzar diciendo de que la Universidad Nacional en estos 40 años de existencia siempre ha tenido una relación directa con la sociedad. Y eso hace de que desde nuestro nacimiento, en los años 70, pues tuviéramos como norte el que todo el quehacer universitario tuviese un asidero en las comunidades, tuviese un asidero no solamente en el ámbito del conocimiento, sino en diferentes ámbitos del quehacer donde se mueve la universidad. Entonces, este proyecto nace un poco en esta dirección de manera natural. La universidad está anclada en la ciudad de Heredia y, bueno, es su sede central, pues tenemos también sedes en otras partes del país, pero la ciudad de Heredia acoge el campus más importante de la universidad. Por lo tanto, nosotros pensábamos que era importante tener en consideración de actuar e interactuar y relacionarnos con los diferentes instituciones públicas y privadas de la ciudad y hacer de la ciudad de Heredia una ciudad distinta. Algunos llaman esto una ciudad con marca y ese es por ahí donde nosotros comenzamos a trabajar y buscamos aliados naturales, los más cercanos. Primero el gobierno local, segundo el Ministerio de Educación a través de su regional, y allí comenzó esta, yo diría casi una aventura en la que estamos trabajando intensamente porque es una labor intensa, pero ese es diría yo, el origen de este proyecto, donde cabemos todos y participamos con el mismo entusiasmo del primer día. Ya hace 4 años que estamos trabajando. 3 años y 3 meses. En esto. Sí, la Municipalidad del Cantón Central de Heredia ha trabajado muy activamente en hacer realidad esta idea de la ciudad cultural para Heredia. Sí, para nosotros la Municipalidad de Heredia, el tener hoy un espacio en este programa y poder compartir con usted, Maribel, y nuestros compañeros don Mario y don Mauricio, ha sido sumamente importante. Esto nació hace 3 años y unos meses, en el 2011. Quise buscar la Universidad Nacional porque teníamos a una Universidad Nacional a 400 metros de nuestro gobierno local. Y mi experiencia con la que primero me encontré fue con Nancy, y llegué a buscarla porque en realidad nuestra objetividad o nuestro norte en este periodo de administración de nuestro gobierno local siempre fue ir de la mano con el desarrollo del cantón a la par de una creación y de un nacimiento que vino desde la administración anterior con don José Manuel en la parte que es el señor alcalde de la infraestructura, de todo lo que fue los puentes, carreteras, pero que a la par de eso debería de nacer y crecer una criatura importante de la mano de eso que ha venido a ser la parte cultural. Y hoy quiero aprovechar esta instancia para agradecerle a don Mario Oliva esa gran apertura y esa confianza que le dio a este gobierno local, el poder abrirse en este campo y en esta materia, porque creo que era una de las partes más importantes que necesitaba la municipalidad, el poder proyectarle a la comunidad, a la ciudadanía herediana, que aparte de todo lo que era infraestructura,
lo que fueron las carreteras, los puentes, los edificios, el patrimonio. También había algo muy importante, que es la cultura, ese tipo de proyección que teníamos que tener y llegar hacia la comunidad herediana con toda aquella cultura que ha crecido y que nació desde el seno de una universidad nacional, y que debíamos, por medio de estas alianzas estratégicas importantes que hemos ido creando a lo largo de estos años y con el Ministerio de Educación Pública, el poder transmitirle a nuestra comunidad herediana todo este bagaje importante que hay desde la universidad en lo que es materia cultural. Y creo que era un aporte importante que necesitaba la municipalidad para proyectarse, de que nuestros ciudadanos heredianos no solo piensen que la municipalidad es la institución a la cual usted tiene que llegar, porque tiene que ir a pagar un impuesto, porque tiene que ir a poner una queja, porque necesita que se le ponga una tapa en la alcantarilla, que también ha sido muy importante porque el desarrollo que ha tenido nuestro cantón en infraestructura, que ha llevado don José Manuel adelante, es muy importante, pero nos faltaba algo que viniera a cerrar toda esta parte que es la parte del desarrollo del ser humano, la parte humana. Y creo que con estas alianzas y con esta proyección hemos tratado de hacer un cierre importante de proyección de nuestra municipalidad. Y creo que estas alianzas estratégicas realizadas con las universidades y con el Ministerio de Educación, algunas empresas privadas, instituciones públicas, ha sido increíble para este aporte. Creo que para nosotros, y don Mario y don Mauricio, hemos proyectado a nuestra comunidad herediana algo muy importante que hacía falta, el poder retomar los espacios que teníamos, apropiarnos de esos espacios que estaban vacíos o que habían sido en algunos momentos tomados por personas que tal vez no eran las más indicadas y que los estábamos dejando de lado. ¿Y por qué no aprovechar todo ese bagaje que mencioné anteriormente que tiene esta universidad por medio de la Municipalidad de Heredia y esta servidora y todo nuestro equipo de trabajo, desde el señor alcalde hasta el último funcionario municipal, porque tenemos un equipo bastante grande? Hemos tratado de incluir a todos nuestros funcionarios de todas las áreas para poder tener este aporte, igual que lo hemos hecho con el Ministerio de Educación. Sí, de hecho, el Ministerio de Educación Pública ha retomado en los últimos años el tema de la cultura y sus diferentes expresiones en los centros educativos del país, y los resultados han sido realmente satisfactorios. Cuéntenos un poco, Mauricio. Sí, bueno, lo afortunado y lo propio es que efectivamente el Ministerio de Educación Pública participe en una iniciativa de estas, porque es una obligación práctica, esta es una obligación moral, es una obligación, es una ética, y además es una obligación legal, ¿verdad? O sea, la antigua Ley Fundamental de Educación nuestra, que ya va para sus 55 años de vigencia, ¿verdad? Y tiene esa particularidad de tener una visión de un país, que es la visión del país con el que se soñó desde mediados del siglo pasado y que todavía sigue siendo un país por construir, ¿verdad? Implicado en un rol del Ministerio de Educación Pública, por supuesto en la instrucción y la formación de las nuevas generaciones, pero también en una proyección hacia la formación de la ciudadanía en general y la preservación de la identidad cultural. La ley es muy clara en eso, ¿no? Y más bien lo extraño es que el Ministerio no empezara antes a hacer este tipo de esfuerzos. Es un centro educativo y su contexto. Y tanto el centro educativo como su contexto de espacio público que se mueve es un espacio público, ¿verdad? O sea, el estudiante sale de su hogar, atraviesa caminando en bus o en el carro de la familia una serie de espacios públicos para llegar a un espacio público que, si bien está cerrado con seguridad y todo lo que esto implica, es un espacio público. Entonces, en los últimos años han impulsado una serie de iniciativas relacionadas con la consigna de saber vivir y saber convivir, ¿verdad? Que le ha permitido a los estudiantes una serie de expresión artística en el Festival Estudiantil de las Artes, que es
es gigantesco, se desarrolla en todo el país, son 5.000 centros educativos, más de 5.000 centros. Tiene toda una serie de etapas y culmina en una final donde el nivel de participación es altísima. Entonces, y el entusiasmo. no, es impresionante. Yo cada día me asombro más, además, de los lugares donde lo he visto. Y de ahí conectar este tipo de ambiente, de creatividad, de libertad, de expresión, de confraternidad, con la posibilidad de un espacio público como el que ofrece este proyecto de ciudad cultural, es totalmente natural y normal. Y por eso la obligación nuestra, como institución pública, de participar en esto y de hacerlo con las dos instituciones naturales más lógicas para hacerlo, el municipio, la alcaldía y por supuesto la Universidad Nacional, donde por cierto soy egresado. Yo creo que es importante destacar el hecho de que estemos, claro, 3 instituciones acá representadas, pero rediseñar o diseñar una ciudad implica todo tipo de relaciones estratégicas con otros sectores que aún todavía tenemos que movilizar, invitar, acompañar para que podamos hacer efectivamente de la ciudad un espacio que sea habitable, un espacio solidario y que nos permita lo más importante, que es a partir de la imaginación y de la creatividad crear estos nuevos espacios para construir ciudadanía, porque en el fondo lo que estamos tratando de hacer es tener una ciudad más amigable. Los procesos de globalización son muy violentos y nos violentan hasta nuestra intimidad. Claro, porque hay un cambio en la sociedad. Entonces, bastante estos radical. proyectos intentan contraatacar de alguna forma este tipo de situaciones. Yo siempre lo digo con un ejemplo, ¿no? Uno entra a la ciudad de Heredia y lo primero que ve es la globalización, la McDonald's, etcétera. Sí. Y una presa interminable. Sí, pero no solo eso, sino que las familias van y se toman fotos con sus niños frente con el tío tal y con el otro que está al frente, y nosotros no tenemos una entrada a lo que sería la ciudad cultural. Y esa es una de nuestras grandes aspiraciones que también está en el proyecto, de tener una entrada que sea una entrada no solo a la universidad, no solo a la ciudad, sino a formas distintas de expresión cultural nuestra. Que refleje no solo el ser herediano, sino también cómo esto se vincula con el ser costarricense. Por eso vamos a hablar al regresar, quédese con una mirada que ya volvemos. Regresa usted a Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y el CINART S.A., hoy con el tema de ciudades culturales. ¿En qué se diferencia una ciudad cultural de la tradicional ciudad, como decía usted, don Mario, al final del bloque anterior, en la que hay muchos automóviles, mucha contaminación, mucha suciedad, mucha gente corriendo para allá y para acá, que apenas si se detienen por la luz del semáforo, donde lo que prevalece es los anuncios del comercio, compre, venda, y en realidad la interacción humana pues es muy limitada? ¿Cuál es la diferencia entre una ciudad cultural y esa ciudad tradicional? A mí me parece que la señora vicealcaldesa puede profundizar un poco más en lo que es la construcción de ese sentido de plan urbano que responsabilidad está en el gobierno local. Sin embargo, quisiera, antes de hacer referencia a eso en específico, referirme a este tema de esta tensión, ¿verdad?, que tiene la ciudad moderna, grande, pequeña, mediana, entre la preservación de una identidad histórica y la imposición de una identidad estandarizante, globalizante, como planteaba Mario. Y yo creo que es una constante tensión. Y me parece que en esa tensión, donde se funden identidades entre lo histórico, local, y entre lo transnacional, clonizante, donde uno tiene lo mismo en cualquier ciudad del mundo, ¿verdad? Me parece que ahí se va construyendo una nueva identidad en medio de esa tensión. Ahora bien,
¿Cuál es el rol de la institucionalidad pública en esto? Por supuesto, regular todo el mercado y el tránsito y el ruido y todas estas cosas que me parece que está en capacidad de hacerlo. Pero la otra institucionalidad pública, la educativa, como el caso del Ministerio de Educación de la Universidad Nacional, es cómo hacer pensar que precisamente el lugar de la ciudadanía es esa ciudad, de ahí viene hasta vienen las palabras, tienen la misma etimología. Y entonces plantearse el tema de que necesitamos la construcción colectiva, familia, comunidad, gobierno local, escuela, en este caso universidad tan cercana, de ciudadanos críticos que sepan convivir en ese mundo, decidir dentro de ese mundo, ¿verdad? Y si bien tener la capacidad de no quedar anclado en atavismos románticos de un pasado que ya no está, ¿verdad? Reconstruir su identidad desde una lectura crítica de la imposición de esa estandarización que la globalización sí pone en evidencia todos los días. Y me parece que este proyecto precisamente es una mirada crítica que permite repensar la ciudad aún en ese mundo de contraste y en ese mundo de tensión, donde precisamente el gobierno local tiene algunas llaves para dirimir una parte de ese conflicto, ¿cierto? Ay, claro que sí. Sí, es exactamente, por eso quería aprovechar la oportunidad, porque en realidad el proyecto Ciudad Cultural es un proyecto que tenemos que mirarlo y enfocarlo desde varios aspectos. O sea, no solamente la parte de la proyección cultural y de la toma de esos espacios que hemos ido tomando en nuestro cantón para brindar a estas familias esos espacios con actividades recreativas, educativas, de gran proyección, sino que este proyecto enfoca grandes aspectos, como lo menciona usted. El regular la ciudad, pero nosotros vemos cómo el crecimiento y el desarrollo de nuestro cantón ha ido de la mano con toda esta parte de la globalización y de cómo también mantener toda aquella otra parte histórica de la que él está mencionando en este momento, que es muy importante. ¿Por qué? Porque, bueno, nuestra municipalidad que ha hecho desde empezar a retomar el poder tener nuestras calles pavimentadas, con buenos accesos. Usted recorre en carro todo Heredia y vemos cómo están las calles. Retomamos las aceras accesibles también, donde se han retomado este proyecto para tener aceras más accesibles para cualquier transeúnte que tengamos, donde hemos retomado los parques, que ustedes han visto, cómo todos los parques y las áreas verdes se han retomado. Ha habido una empresa que ha mantenido, podemos ver el Parque Central de Heredia, cómo tenemos ya el Parque Central, el Parque Manuel María Gutiérrez, de igual manera el Alfredo y Delia González Flores, y así sucesivamente hemos ido retomando esas áreas verdes y volverlas a reconstruir para volver a atraer a aquella ciudadanía que se había alejado de todas estas partes por todo lo que acabamos de mencionar. Sí. Se ha reforestado, se han limpiado, hemos retomado todo lo que es patrimonio también histórico de nuestro cantón para visita de la gente que nos visita, y no solo a la que nos visita, sino también a nuestros ciudadanos. La parte del reciclaje, usted ve que tenemos la recolección de basura diaria, tenemos recolección de basura tradicional para no tener que tengamos basura acumulada en ciertos focos que aún todavía se mantienen, pero se está trabajando en eso. Tenemos una área totalmente ambiental, que es la que también trabaja en coordinación de la reforestación de nuestras áreas verdes, de nuestros parques, el área de reciclaje, ¿verdad? El también reeducar a nuestras comunidades para poder aprender a clasificar nuestros residuos, para poder mantener nuestra ciudad más limpia, porque una ciudad cultural es no solo la cultura encierra todo, desde el ornato, el aseo, la recuperación de espacios, la parte vial que la hemos regulado, todas las calles señalizadas,
tenemos las aceras, toda esa parte es parte de lo que viene a ser un complemento de toda nuestra ciudad cultural, desde la recolección de basura, también la regulación de las ventas ambulantes que hemos tenido, que usted acaba de mencionar, de que en todo lado son ventas, regulación de ventas ambulantes, la seguridad de la policía municipal que hemos tenido, la regulación igual de estacionamiento autorizado que tenemos con nuestros compañeros. Todo esto ha venido a un complemento, llegar a lo que hoy nos tiene hoy reunidos aquí, un proyecto para convertir a Heredia en una ciudad cultural, no solamente en eso, sino todo lo que viene a reunir este engranaje de cosas que nosotros como municipalidad o gobierno local, desde el señor alcalde, su alcaldía, vicealcaldía y hasta el último funcionario, hemos hecho conciencia en ellos para tener este tipo de proyección. Sí, precisamente en seguimiento de esta experiencia de la Municipalidad de Heredia, Una Mirada conversó con el señor José Manuel Ulate, alcalde de Heredia, quien asegura que el trabajo por desarrollar la cultura en la ciudad ha dado grandes resultados y que la ciudadanía lo agradece, en especial por la participación que también tienen en este sentido el Ministerio de Educación Pública y la Universidad Nacional. Bueno, nosotros desde que se tomó la decisión de rescatar la antigua República Argentina y crear el Museo Cultural Popular Omar Dengo, esta municipalidad, nosotros en esta gestión nuestra le hemos dado mucha importancia. ¿Por qué? Precisamente porque no solamente es calles, es aceras, son parques, sino también en la parte cultural y además de la parte del rescate nuestro patrimonial. En estos momentos hemos tenido una alianza importantísima con la UNA, esencialmente con doña Sandra, con don Mario, el equipo de trabajo de ellos, y hoy hay actividades en Heredia que eran impensables. Por ejemplo, el tema de libros, por ejemplo, la parte de expertos en materia de elaboración de esculturas, en la parte ahora con el tema de mucha gente que vino de países donde se habla francés, de pinturas, etcétera. Entonces, eso es lo que ha permitido un rescate fundamental a una parte que es esencial del ser humano, que es la parte cultural. Y esa parte, debo decirle a usted, que estaba muy descuidada, no, otra vez por recursos, otra vez por planificación, pero era un área que generaba como un aislamiento entre las personas y la parte municipal. Importante eso que él menciona de rescatar la esencia, ¿verdad? Tanto del ser costarricense como del ser de cada comunidad, que en el caso que estamos poniendo como ejemplo, el caso de la ciudad de Heredia. Yo quiero insistir en algunos aspectos sobre el proyecto y sobre lo que tenemos en curso. Primero, que un rediseño de una ciudad implica la inclusión de todos los actores posibles. Claro. Y eso para mí es fundamental, porque una ciudad con marca implica movimiento, y ese movimiento es permanente, no es un flujo solamente de actividades, no es un congreso, un seminario, un coloquio o las actividades que podemos mencionar que hemos desarrollado, sino que se hace con todos y todas las ciudadanos que conforman la ciudad. Para la universidad, y esto lo digo no solamente como universitario, sino como un ciudadano de Heredia, es importante no solamente rescatar los pasados, sino también construir y soñar la ciudad. Y eso implica, y esto es muy importante, que estén todos los actores posibles, los grandes pensadores, creadores que tenemos en la ciudad, pero aquel que tiene una pequeña idea también participa de estos proyectos para hacer efectivamente una ciudad distinta a las tradicionales. Y eso es lo que hemos estado haciendo desde hace 4 años, tratando de articular el mayor número de actores posibles. Les voy a poner un ejemplo solamente para que ustedes dimensionen este tema. Hicimos la Feria Internacional del Libro en el 2013, hace un año apenas. Sí, apenas. Apenas, y tuvimos
planificándola desde un año anterior. Hicimos en esa semana, tuvimos importantes editoriales de países muy diversos, 8 o 10 países extranjeros. Trajimos a la UNAM de invitado especial, 110 editoriales trajo la UNAM, y entre otras editoriales. Pero a la par de eso, desarrollamos 75 actividades con el Ministerio de Educación, unas desarrolladas, o talleres para niños, para jóvenes, para adultos mayores. Mantuvimos la ciudad activa durante esa semana y fue realmente impresionante la respuesta de la ciudadanía, no solamente de Heredia, sino también del país, porque significó que, de ponernos en un momento en el mapa cultural, en el mapa de lo nacional y también de lo que está ocurriendo en el mundo, porque las discusiones allí en esa feria fueron de ámbito planetario, diría yo. Y se rompió un poco con el mito de que la gente se aleja de la lectura, todo lo contrario. Al hacer esta feria tan grande, con tanta participación, la participación ciudadana fue enorme, de todas partes vino gente y muchas personas incluso como que rompieron ese hielo con los libros, ¿verdad? Porque al haber tanta variedad, pues era difícil no encontrar lo que a uno le gustaría leer. Le cuento que ahí, a propósito de todo lo que dice don Mario, este tema de todos los actores. Bueno, como decía al principio, asombrosamente el MEP es un actor nuevo, relativamente, en algo que le compete desde hace casi 60 años, ¿no es cierto? Afortunadamente está ahí. Pero yo quiero decir que también es un actor nuevo que está, incluso, o sea, en todo el país, pero para poner de ejemplo a la región de Heredia, sufriendo al interior, motivado por ese tipo de intervenciones, por este tipo de participaciones, toda una serie de cambios para los cuales muchos no se sienten preparados. O sea, vean ustedes qué interesante, así como yo decía al principio, que la escuela, el centro educativo y su contexto, bueno, una dirección regional de educación como la de Heredia es también ella y su contexto. Y ahora salir al contexto, relacionarse en este tipo de proyectos, abrirse a una visión mucho más amplia, les ha provocado enormes cambios, desde traumáticos, evolucionando hacia muy favorables y de mucha felicidad, pero al principio fue un shock, ¿no es cierto? Fue un shock inclusive entre funcionarios, con una visión más cercana a este tipo de visión y otros más intramuros en términos de una educación más clásica y tradicional. Y entonces, esto también le ha permitido al Ministerio de Educación Pública probar experiencias, aprender experiencias. Y Heredia, en este momento, la dirección regional forma parte de las 12 direcciones regionales del país, digamos, que marcan pauta en términos de cómo hacer cosas diferentes. Entonces, hasta la misma estructura ministerial anquilosada, vieja, digamos, ortodoxa en ciertas cosas, se ve impactada hacia la flexibilidad. Y se convierte en parte de un proyecto cultural de una ciudad que es al que tiene que haber pertenecido siempre. Y involucra actores fundamentales en esta construcción de las ciudades culturales, que son la niñez y la adolescencia, ¿verdad? Que durante mucho tiempo en diferentes fenómenos o actividades pues son dejadas de lado. Y aquí queremos recuperar esta entrevista que tuvo Una Mirada con el Ministerio de Educación, que realiza una importante labor en el fomento de la intercultura en las aulas. La docente Elena Pereira y el docente Carlos Elizondo, de la Dirección Regional de Heredia, coordinan estas actividades que impactan a las y los estudiantes de diferentes centros educativos. Bueno, el proyecto de interculturalidad prácticamente nace en el 2010, rescatando los valores, más que todo de lo que conocemos, que Heredia nos conocen como Heredia Ciudad de las Flores, Heredia por media calle y Heredia Ciudad Cultural. También acuérdense que nos destacamos porque Heredia dicen que es la cuna de la educación costarricense. Entonces, con el proyecto de interculturalidad nos unimos varias entidades, el Ministerio de Educación Pública, la Universidad Nacional y el gobierno local. Entonces empezamos a hacer ciertos proyectos junto con la UNESCO, donde proyectamos lo que es el poema gigante, que midió más o menos 150 metros, donde todos los heredianos y mucha gente que andaba a los alrededores del parque, porque se hizo el papel gigante se hizo de la municipalidad hacia
el correo, donde todos podían expresar sus ideas y pensamientos sobre poesías y de lo que ellos quisieran escribir sobre la paz y la importancia de la discriminación. Y luego nos proyectamos a meterlo dentro de las aulas, donde logramos hacer 7 módulos diferentes, donde los chicos crean que la discriminación o la interculturalidad abarca todo, desde la nacionalidad, el respeto de los derechos de los demás, y hacemos diferentes actividades. Y entonces se les enseña a hacer bailes. Y no es solamente, entonces ahí ustedes ven que la parte intercultural abarca todo, desde el yo soy, yo conozco y de dónde provengo. Y tenemos una parte también, un módulo súper especial que es para los chicos, que es para el nivel de cuarto año en adelante, y trabajamos con secundaria, con lo que son videos, canciones, análisis por medio de las actividades lúdicas. Nosotros contamos en la Dirección Regional de Educación de Heredia con gente que cree que el cambio social se puede hacer a través de la cultura. Tenemos gente que apoya, que fortalece todo eso. Entre eso tenemos, por ejemplo, todos los asesores del Departamento de Asesoría Pedagógica, de la Dirección Regional de Educación de Heredia, y a través también de la coordinadora, Dariana Vargas, que es la coordinadora de la parte de interculturalidad del Ministerio de Educación, donde nos ha apoyado ampliamente, y el conocimiento y lo que ella cree en este trabajo ha hecho que la Dirección Regional de Educación de Heredia se fortalezca, y que nosotros, los que estamos en las jefaturas, creamos en esos cambios sociales a través de la cultura. Una importante iniciativa. Don Mario, usted quería hacer un comentario. Sí, a mí me parece que es importante todos estos comentarios que han hecho los compañeros y compañeras. Hay un aspecto que a mí me parece que hay que destacar. No necesitamos un plan maestro para crear o diseñar una ciudad, sino que se va haciendo. Se va construyendo, se va con construyendo los mismos autores, colectivamente, ¿no? los mismos autores. Y eso es lo que ha sucedido en este caso. Sí. Hemos ido diseñando en el trayecto, obviamente que hay una estrategia, y a mí me parece que la estrategia está directamente relacionada con 3 o 4 cosas básicas. Primero, la creatividad, la imaginación, la solidaridad, el diálogo, y eso es infalible. El trabajo y el trabajo en equipo. El trabajo en equipo es fundamental. Por eso es que tenemos que incluir cada vez más personas, más instituciones, más organizaciones al trabajo que tenemos por hacer. Aprovechando también la oportunidad de los compañeros, yo sí quisiera manifestarles que yo soy educadora. Durante 35 años fui educadora y duré 11 años trabajando en la Dirección Regional de Enseñanza de Heredia con doña Virginia Jara, que fue directora regional, que en paz descanse, de la cual aprendí muchísimo, y siempre fui una gran soñadora y sigo soñando, y creo que los compañeros lo pueden decir aquí, don Mario, ellos sí. Fue una de las cosas que siempre, siendo educadora, y cuando estuve en la Dirección Regional, y aprendí, doña Virginia Jara, de que había que soñar y soñar en grande, y que nosotros los educadores éramos grandes autores, y lo hemos demostrado. Y siempre creí en el educador, y desde que llegué a la Municipalidad de Heredia, lo primero que hice, y se lo dije a José Manuel, que era el señor alcalde, seguiré siendo una educadora. Llegó una educadora a esta municipalidad y a la vicealcaldía. Y desde ese momento asumí el reto con los educadores, ir a buscar a la gente de la educación regional, a los educadores que han sido grandes pilares de la formación de todos los individuos de este cantón y de la provincia y del país. Y creo que hoy por hoy, en todo esto que hemos realizado y hemos llevado a cabo, lo hemos demostrado, porque empezamos con pequeñas cosas, teniendo esa proyección cultural, y le decía yo siempre a don Jainer Mora, a don Carlos William, a la misma Daliana, con quienes tuve la gran oportunidad, siendo educadora, de trabajar con ellos, que íbamos a ser capaces de hacer muchísimas cosas y de proyectar muchísimo y de transformar muchísimo lo que teníamos para creer en cosas más grandes. Y que la alianza con ellos y que con la Universidad Nacional íbamos a revertir lo que en muchos años pasó dormido, que fue el techo que los educadores en un momento llegamos a tocar, y que teníamos una nueva oportunidad que tener para abrirnos y demostrar lo que hoy estamos demostrando a Heredia. Son actores fundamentales como muchos otros que ustedes han mencionado. Bueno, vamos a ir a una pausa, pero quédese con Una Mirada, que ya volvemos con este interesante tema.
Regresa usted a Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y el CINAR S.A. Hoy sobre el tema de las ciudades culturales, de la importancia de recuperar esos espacios públicos, de enamorarnos de nuestros espacios para favorecer la convivencia y el rescate de nuestra cultura y sus diferentes manifestaciones. Al respecto, Una Mirada conversó con Beatriz Fernández, quien es la vocera del proyecto Enamórate de tu ciudad del Ministerio de Cultura, quien asegura que los parques josefinos cobran vida cada sábado cuando se llenan de gente gozando de las actividades artísticas al aire libre. Enamórate de tu ciudad es un programa del Ministerio de Cultura y Juventud que inició en el 2011, ya esta es la cuarta edición, en el 2014. A lo largo de estos 3 años hemos desarrollado unas actividades o una programación sábado a sábado que inicia en febrero y termina en noviembre o en diciembre. Se hace en los parques España, Jardín de Paz, Parque Morazán, La Merced y en el CENAC. Actividades culturales y artísticas de diversa índole, por ejemplo, tenemos presentaciones de teatro, danza, circo, títeres, teatro infantil, mimo, danza, tenemos talleres de yoga, de danza urbana, de zumba dancers, de baile popular, tenemos taller de parkour, patinetas, bicicletas, futbolines, juegos de mesa, juegos tradicionales. Es decir, es una programación integrada por todas estas manifestaciones artísticas con el objetivo fundamental de reapropiarnos de los espacios públicos urbanos como son los parques. Y que la gente, la población en general, las familias vuelvan a los parques, no solamente como un lugar de paso o de visitación por un ratito, sino que disfruten del patrimonio natural, del patrimonio arquitectónico, de lo que ofrece históricamente también el parque, porque son centros o son espacios que tienen historia, ¿verdad?, que están relacionados con la identidad y las identidades costarricenses. Entonces, porque realmente cumple un objetivo social, cultural muy importante para las personas, porque hay pocos espacios para este tipo de entretenimiento, pero más allá, digamos, ¿verdad? Porque tiene todo un contenido social y tiene un contenido artístico, expresivo, y la gente lo aprecia muchísimo y nos acompañan. Otro ejemplo de ciudades, de comunidades que están trabajando por recuperar sus espacios comunitarios es la ciudad de Barba de Heredia, cuya alcaldesa Mercedes Hernández comentó que desarrollan actividades culturales a lo largo del año en el cantón y que esto no solo le gusta mucho a la gente, sino que atrae gente de otras comunidades e incluso turistas del extranjero. Bueno, nosotros iniciamos con la Feria de la Mascarada. Nuestro pueblo es mascarero, es un pueblo en el cual encontramos desde el 2003 un nicho en lo que corresponde a cultura y dijimos, bueno, vamos a darlo a conocer. Encontramos 14 mascareros, entre los cuales hay tradicionales y hay mascareros que les gusta hacer personajes, ¿verdad? Hemos dado por medio de la Feria de la Mascarada un impulso a toda esa tradición. Son 2 tipos de mascaradas, una que la tenemos en agosto, que es la que tradicionalmente hacemos con vejiga de chancho, y la de marzo, que es la última semana, que es la tradicional exposición. También hemos buscado una forma de colaborar con las mujeres y hemos encontrado en mujeres emprendedoras unas mujeres que han
encontrado dentro de sus facultades mucha artesanía y entonces están trabajando en sus casas, con su gente, con su familia, para poder hacer artesanías para la venta que le permiten pagar sus casas de alquiler, pagar sus almuerzos, sus comidas, y eso fomenta que la mujer se prepare cada día más. También hay una comisión de cultura que tiene un respaldo muy importante, el Consejo Municipal, que tiene dentro de su presupuesto dinero para hacer algún tipo de actividad, y son actividades muy bonitas porque son tradicionales, y entonces empezamos a buscar toda esa gente de nuestro pueblo que tiene alguna facilidad para lo tradicional. El pueblo tiene que identificarse y cada pueblo y su historia hace que nosotros como cantón nos demos a conocer. También hemos estado con la Asociación Barba Escultórica, hemos querido que Barba tenga en cada uno de sus cantones una obra de arte, una escultura. Se han hecho en madera, son simposios a nivel nacional en madera y en piedra, y entonces en varios lugares encontramos esas bellas esculturas que hacen tanto escultores de Barba como de otros lugares hasta a nivel internacional. Ha sido una obra muy bonita porque el pueblo de Barba es un pueblo también cuna de educadores, y entonces también tenemos muchos músicos, y dentro de eso la municipalidad ha querido invertir también en implementos musicales para todos los jóvenes del cantón, y entonces nosotros entregamos a las escuelas, dependiendo de las necesidades que ellos tengan, ¿verdad?, los implementos que ellos necesitan. Entonces estamos fomentando la música, estamos fomentando lo que es la escultura, lo que es la pintura también, y lo que son las mascaradas y las tradicionales artesanías. Dos ejemplos importantes de cómo la recuperación de espacios y de la actividad cultural también tiene un impacto positivo en el desarrollo económico y social de las comunidades. Don Mauricio, usted quería referirse a este tema. Sí, en dos sentidos. Uno, el desafío desde el Ministerio de Educación y por supuesto con los demás protagonistas del proyecto y como dice don Mario, todos y todas las que vengan, porque eso tiene que crecer. El desafío de establecer un continuum entre la vida de reconstrucción de identidad o de construcción de identidad que se da en los centros educativos en la actualidad, con este boom extraordinario del Festival Estudiantil de las Artes, que es el hermanito menor del FIA, pero ahí está, el FEA. El FEA. El plan Convivir, que ha cuestionado mucho el tema exactamente de lo que estamos, de los 4 elementos que planteó don Mario ahora, que han revitalizado la vida en el centro educativo precisamente como el espacio público que es, y que han proyectado a la comunidad. Pero hay como un salto al vacío cuando el estudiante sale ya del centro educativo, ya porque se egresa o porque termina el festival, y ese engarce con la vida comunitaria y con la vida del cantón, me parece que es un continuum que en este proyecto sería muy interesante establecer para que esa vida interna y esa vida del contexto se unan y se retroalimenten mutuamente en cuanto a esa parte cultural. Creo que hay un desafío grande. Y el otro es decirle a los heredianos que qué rico y qué bien que como decía anteriormente la señora alcaldesa, se piense, se sueñe y se hagan grande, ¿verdad? Porque creo que va a llegar el momento en que podemos, de hecho ya lo hicimos la semana pasada en Sarapiquí, a nivel interno del ministerio, poner en una mesa como esta 12, 15, 20, 27 iniciativas de 27 direcciones regionales del país, donde hay un coordinador como Daliana de interculturalidad en cada lugar, y están pensando la manera de hacer cosas diferentes, en el texto y en el contexto. Entonces, esto forma parte de un movimiento que además cada vez es más nacional y eso está muy bien. Sí, yo creo que hay varias cosas que mencionar sobre el proyecto en sí, lo que hemos hecho. Quizás muy rápido, por el tiempo. Sí, porque ya se nos acabó. Primero, el poema gigante que realizamos. Un poema que era una iniciativa que estaba bajo la supervisión de Sotomayor, uno de los grandes secretarios de la UNESCO. Fue la iniciativa número 50 que se hacía en el mundo
200 metros de tela donde escribieron niños, jóvenes, poetas consagrados, poetas que quizás por primera vez escribían un poema. Todos dejaron estampada ese poema gigante, el número 50 que se hacía en el mundo. A partir de las iniciativas de la UNESCO, que también tenemos relaciones con este grupo de innovación social, luego hicimos Ciencia Aula, que es otro gran proyecto con escuelas, y trabajamos Ciudad Libro. Y yo quiero mencionar dos detalles sobre esto. Una de que es un proyecto apadrinado por Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura, y otro que ninguna de estas intervenciones públicas que hemos hecho en las calles, pintando las paredes, ha sido rayada por la ciudadanía o por algún grupo. Es que se apropian. Ni ha habido violencia ningún tipo durante. Incluso a los grafiteros los invitamos a participar del proyecto y ellos han aceptado y han cuidado estos elementos de la ciudad. Sí. Después, perdón, como para terminar esta parte, tenemos otro proyecto con la UNESCO que hemos estado desarrollando, que es el Banco de la Sabiduría con para los adultos mayores, y luego el de Mujeres en Verso, para recuperar la memoria de las mujeres en la ciudad de Heredia. Entonces, hay una enorme cantidad de proyectos que tenemos que tienen que ver con ese continuum, que no podemos desmayar en este momento. Con la gente de la UNESCO vamos a hacer un poema gigante en los próximos meses, y también le tenemos un proyecto al Ministerio de Educación, a la nueva ministra, ex rectora de nuestra universidad, para hacer un libro por cada escuela y por cada colegio en el país. Esos son los nuevos proyectos de la UNESCO que tenemos en relación con este proyecto de Heredia Ciudad Cultural. Doña Heidi, su conclusión brevemente, porque se nos acaba el tiempo. Bueno, aprovechar y agradecer este espacio que ha sido sumamente importante y valioso, el poder dar a conocer no solo a la ciudadanía herediana, sino a todo el país, y fuera del país, que puedan escuchar y ver este programa. El trabajo que hemos venido realizando a lo largo de estos 3 años y medio desde la Municipalidad de Heredia, con las organizaciones estratégicas que hemos realizado del Ministerio de Educación y de la Universidad Nacional, y sobre los proyectos que también más nos faltan por realizar. Lo de la continuidad que hablaba don Mauricio es muy importante, porque de ahí hemos rescatado algunas cosas que le hemos dado continuidad, porque aparte de nuestros grandes proyectos que hemos realizado con la Universidad Nacional, que ha sido la de el poema gigante, Aula Ciencia, la Feria del Libro, el Simposio de Esculturas, que han sido de gran envergadura, que podríamos decir, y mucho impacto, aparte de otras que vienen siendo complemento de esos espacios que hemos recuperado, y de toda esa proyección cultural que hemos tenido hacia nuestro cantón, dando la continuidad desde lo que ha sido la interculturalidad desde el Ministerio de Educación Pública. Sí, una iniciativa realmente importante. Esperamos que este programa sirva para que otras comunidades quieran también tener una ciudad cultural. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos y a ustedes por estar con nosotros una vez más. Si usted quiere más información sobre las ciudades culturales, puede pedirla en el Ministerio de Educación Pública, en la Municipalidad de Heredia y por supuesto en la Universidad Nacional en www.una.ac.cr. Muchas gracias, lo esperamos la próxima semana con más aquí en Una Mirada. Hasta pronto.